testigo Uxana Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Tras retraso en llegada de las Sputnik V, Arce reitera que es complicado conseguir vacunas. Las 200.000 segundas dosis de las vacunas rusas que todavía no llegaron al país deberían haberse empezado a aplicar desde este 23 de julio. Se extiende el horario de circulación hasta la medianoche desde hoy lunes en Santa Cruz de la Sierra. La medida también aplica para el resto de municipios de la región metropolitana. Los alcaldes acordaron respaldar las medidas asumidas por el alcalde de Warnes tras reunión de autoridades. Aprenden al general Pablo Guerra, ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. La policía aprendió el pasado viernes al ex jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra Camacho, acusado por los hechos en Sencata, en la ciudad del Alto. El procurador considera que las víctimas lo último que quieren es la reparación económica. En pasadas horas se confirmó que a partir de la entrega del informe sobre los hechos de Sencata en 2019, el gobierno boliviano tendrá 10 días hábiles para revisar y recién se tendrá un documento oficial a publicar el próximo 5 de agosto. En menos de 3 meses, el órgano electoral plurinacional fue blanco de 5 arremetidas. La embestida llegó desde el Ejecutivo y el Legislativo advierten que su independencia está en riesgo. El movimiento al socialismo niega el afán de descabezarlo. Maestros de base administrarán elecciones del Magisterio Urbano. Con miras a la elección de sus nuevos ejecutivos, el Magisterio Urbano de Oruro formó un comité electoral con 5 maestros de base. A diferencia de otras gestiones, ya no se acudió a la Central Obrera Departamental. Hallan sin vida a chapista con múltiples heridas en el cuerpo. Max Gutiérrez Siles, de 38 años, fue encontrado sin vida en su domicilio con varias puñaladas. En la puerta de ingreso a la vivienda, como en varias partes de la casa, se halló varios grafitis con el nombre "La sangre de Cristo tiene poder". Los vecinos indicaron que el hombre se dedicó el último tiempo a leer frecuentemente su Biblia, aunque también ingería bebidas alcohólicas con algunas personas. Askiro ki panay hita kuya kana kamay kutim peruntas niyan karuana yeti unikan pikutan kasine wala askiro ko unikan piti unya kiyo kitanyo kamari kamawa may kutim pekaw kichawi la kanchenya ni ang kahamari kana kana yeti unakban pekaw kichawi kala khatasena. Kaisa España, Angaja Margara, que no gana wasita todas restricciones, suita única juña se con la imana, wakicha uña toquila, COVID-19, pues wasita tu campiñan, cachuña, ka uña tapata. Con la incidencia disparada, España vuelve a dar un paso atrás. Las autoridades de las turísticas Islas Baleares han reintroducido algunas restricciones para intentar frenar la propagación del coronavirus sin cerrar completamente los negocios. A partir de la madrugada del viernes, todos los restaurantes y bares tendrán que cerrar una hora antes y a partir del sábado también se prohibirán las reuniones en el interior y en el exterior entre la 1 y las 6 de la mañana. En plena temporada de verano, regiones como Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana también han recuperado el toque de queda nocturno tras recibir el aval de la justicia. Otras están a la espera de una autorización judicial.
En Cataluña hay cerca de 2.500 personas hospitalizadas, aunque las infecciones empiezan a ralentizarse, al contrario que en Andalucía, que ha doblado sus contagios en una semana. En ese mismo tiempo, los casos de COVID han crecido un 82% en Madrid, casi todos con la variante Delta. Italia ngaha margansti hani una pite UNESCO sangi nakaha aga marcar uyenjenya pahanaski ukichawu de amta phawa patrimonio en peligro su tempe uteño kahaniwa aski kaspatsa sino kamata hani yosap krekiti. Venecia evita que la UNESCO la catalogue como Patrimonio Mundial en peligro. El gobierno italiano ha tomado medidas en el último momento para evitar la declaración de ciudad en peligro. Se ha comprometido a desviar los grandes cruceros a partir del 1 de agosto desde el centro histórico de la ciudad hasta un puerto industrial dentro de la laguna. Los barcos de más de 25.000 toneladas ya no podrán entrar en las vías navegables que dan a la Basílica de San Marcos y al Palacio Ducal. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de visitar Venecia ha podido comprobar que mantener la integridad de esta ciudad, de este monumento, de este paisaje histórico, pero cuidando al mismo tiempo la vida de la comunidad local, es nuestra prioridad. Pero los grupos no gubernamentales que actuaron como observadores aseguran que se olvida la sobrecarga de turismo, la gestión de los recursos culturales y naturales y el control del desarrollo urbano de Venecia. Ito unigampi Israel Giburiani kaisa El Salvador angaha margansti markipi nagaham tapharkiwa ex-presidente Sánchez Pekinjiriru katuntayenya desfalco coloca chakteuna ka uthuya tapata. El Salvador ha ordenado la captura del expresidente Salvador Serén Sánchez por presuntamente desfalcar fondos estatales con el cobro de sobresueldos. Por ahora, la Fiscalía General ha detenido a exministros y ex-viceministros de su gobierno, pero el paradero de Sánchez Serén es desconocido desde que salió del país en 2020. Así lo confirmaba por Twitter el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El fiscal general ha informado que los sospechosos serán acusados de lavado de dinero. Todas estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de $350 millones al Estado salvadoreño. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Este Unigampi, Sala de Muriano Campista, el Tupata Americana, alcaldesa, Pequinchile Hamtalekiwa, 300 bolivianos, Kim Zapata, Colocaneca Purta, y Aña Zapacata, y este querido, haga Colocaneca Mistuniwa, desayuno escolar Toquitza, sino Akamata, Uñancherki. 6 millones que va a reactivar la economía en nuestra ciudad del Alto. Estos serán beneficiados todos nuestros estudiantes de primaria y secundaria. El día lunes a primera hora estamos mandando la ley al Consejo Municipal y en cuanto ellos lo puedan aprobar, nosotros empezamos ya con el tema administrativo para que podamos empezar con los planes de logística y poder hacer llegar este bono a cada familia, a cada niño de la ciudad del Alto, ¿no? Dudo mucho que pueda pasar eso. Lamentablemente nuestras unidades educativas no están en las condiciones de reinstalarse las clases presenciales al 100%. Tenemos pasando semipresencialmente casi un 20%, pero hemos llegado a ver que lamentablemente algunos sectores pedían canasta familiar, pero esto solamente ha dejado corrupción en el municipio, pues se han sacado fondos en avance y no han hecho los descargos. Este bono estudiantil es un bono estudiantil a la transparencia, porque estos recursos de los 86 millones que tienen que ir al desayuno escolar van a pasar a ser efectivos y esto va a ayudar también a poder reactivar la economía en nuestra ciudad. Aproximadamente 300 bolivianos van a ser destinados por estudiante y esto va también a coadyuvar en dar un alivio económico, ¿no? El Unigampi, Sala de Muriano, el Tupata Americana Central Obrera Regional, Toquinquiri, Necaja, Akulagaraja, Niewas, Kinijama, vacunación, Poca Unigampi, Chicanchipjaraco, Campis, Amtapjeo, Tarecasto, Kichaunaka, Kuncancheña, Ucamata, Marcachini, Cajani, Usuntapjini, Capataki. Central Obrera Regional del Alto, en su segunda sede sindical y en coordinación con el Ministerio de Salud, el CERES El Alto, pues ha inaugurado un punto de vacunación masiva, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos, puesto de que este punto de vacunación ha sido con mucha gente, había largas filas, se ha cumplido la meta de todas las dosis, son 300 dosis que trajeron y se ha vacunado el día de ayer con la vacuna Johnson & Johnson a 300 personas. Sí, nos reportan también que en este momento igual hay una fila inmensa dentro de la segunda COR esperando hacerse vacunar. Exactamente, ¿no? En coordinación, lo que decía con el Ministerio de Salud a través del CERES El Alto también, hemos quedado que este punto se va a mantener en un mes, ¿no? Y no descartamos de seguir ampliando dependiendo de la afluencia de la población. Justamente, ¿no? Creo que muchos estaban esperando este tipo de marca de vacuna, el Johnson & Johnson, por lo cual hemos visto las largas filas y que sí hay respuesta por parte de la población. Bueno, está garantizado para todo este mes esa vacuna Johnson & Johnson y seguramente tal vez ya, si es que vamos a ampliar, nos llegue para los siguientes meses otro tipo de vacuna. Mestoquitja, trabajadores de salud Colli, Necaja, el Tupata Americana, Mayipjariu, Paspa Alcaldesa, Ucamaraki, Gobierno Xaqui, Nacaruas, Kinijama, y en Nacaya, Necajult, Esña, Pacamarcataki, Pachajani, Uthiti, Centro de Salud, Necanu, Campis, Comatcamajaniwa, Coyo Unicajas, Kinijama, Kunkinchi, Jamakiti, Marcachi, Rectoquiros, sino Camatu Panecaja, Mayipjaraki. Deficiencias, falencias, desequipamiento, desabastecimiento en nuestros centros de salud en base a insumos, medicamentos. Teníamos informes el día martes que el Hospital Los Andes estaba ya desabastecido, el Hospital Holandés de la misma forma. Y bueno, estamos preocupados por esta situación, puesto que no hemos ni concluido la pandemia y la preocupación no solamente para los trabajadores, sino también para la población. Por esa situación que nosotros venimos coordinando con las autoridades, intentamos coordinar para que este tipo de situaciones no puedan causar daño a la salud de la población. Insumos y medicamentos básicos, ¿no? En los hospitales no tenemos el tema de desinfectantes, el tema de anestésicos, el tema de un paracetamol en algunos centros de salud, ese tipo de cosas, ¿no? Que están haciendo de que nuestros hospitales estén preocupados. También tenemos la falta de alimentación a los pacientes, ya. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viache cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Este Unigambi será Takipuniani, Instituto Nacional de Comercio Exterior, Uxanquina, Campesa, con una gana de Japarakiwa, Marker Pirinacaru, Jutiri Marataki, Censo de Población y Vivienda, Utaya Patapata, Acactapiu, Unacajas, Kinihamawiana, Animarica Nakaru, Kunimana, y Nakawin Tokina, Colocam Nakawin, Sinua, Akamatu Panecaja, Yaman Japaraki. Gran beneplácito ha causado el anuncio desde el órgano ejecutivo en el sentido de que el 16 de noviembre del año 2022 se va a realizar el Censo de Población y Vivienda en Bolivia. Enhorabuena, porque se trata del cumplimiento de lo mandado por la ley. Habida cuenta que este censo tiene que actualizar los datos del año 2012. Por lo tanto, después de 10 años, volveremos a saber cuántos bolivianos somos, cómo estamos viviendo en nuestro país, en el exterior. Permitirá tomar al país mejores decisiones tanto desde el gobierno central como de los gobiernos departamentales, municipales y otros. Importante desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista de la distribución de los recursos a través del presupuesto general del Estado, porque en función de los aumentos de población también tendrán que venir más recursos, por ejemplo, para atender necesidades de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad ciudadana y otros. Ugambi Unigambi, Selene Buniani, Altupata Marcat Pacha Kaisa, Superalcaldía, Distrito 13 Toquín, Kiri, Pequenjina, Cajatiapjo, Marcatina, Caru, Bajo Millón, Uxanquina, Caru, Kurhamsa, Carrellón Sanitario, Tuna Caña Tapuna, Toquero, Hitayatani, Kunaski, Ukichunas, Pocanjatani, Nakauni, Pita, Pacho, Kunaketiasina, Ukamatas, Kiamtawinaka, Utgeña Pataki. Es un proyecto macro para toda la ciudad del Alto, puesto que es un proyecto que va a ser ahora una planta ya industrializadora de basura. Es así que nuestra hermana alcaldesa ha indicado de que ella quiere la mejora de la ciudad del Alto, quiere una ciudad moderna. Es por eso que las comunidades también están de acuerdo con nuestra hermana Eva, pero están haciendo el consenso que debe de existir mediante la ley y la socialización de ella. Bueno, este nuevo relleno va a tener las características de una planta recicladora de los plásticos. Ya van a salir con un producto final. De la misma manera va a haber una planta de compostaje. Es por eso que es un proyecto grande.
Bueno, el presupuesto del BID es de 6.2 millones, pero es que sin embargo a estas alturas estamos consensuando con las comunidades, ya que lastimosamente estamos en tiempos perentorios. Bueno, inicialmente este proyecto ha sido para la comunidad Bajo Milluni, pero también tenemos entendido de que los hermanos comunarios de la comunidad del Ingenio pretenden que se puede interponer esa planta en la comunidad. Es por eso que se está consensuando con ellos, para que no haya molestia en estos sectores. Nakuruna Hilata Eugenio Tarki Marcachireja Kimsa Wawaneko Marcani Nakauni Katasirekino Campis Mayrekino Yanaptanaka Marcachi Nakaduka Marcamo concejal Furuya Pajapurta Yaway Yanaptanaka Akabuila Castana Askipataki. Se está haciendo esta entrega solidaria. Don Eugenio Tarqui es una persona que hace tiempo ha trabajado de cerrajero también, y pues por el tema de la pandemia ha perdido su trabajo porque no hay mucho trabajo. Entonces nosotros, gracias a la comisión, estamos entregando esta ayuda que tiene que ver con la compra de un carrito, ¿no?, para que él pueda vender también de implementos de lo que es limpieza, ace, jabón, jaboncillos, colinos, cepillos higiénicos, todo esto valuado en 2.000 bolivianos, para que este hermano tenga este capital semilla y de esta manera pueda generar su propio recurso, y de esta manera también él pueda de alguna manera tener un trabajo sustentable. Gracias a todos ustedes, señores, todo esto me va a servir a mí. Tengo 3 niños, uno la defensoría me quitó, pero cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ila kuyo kana takpacho kaya tiwini kampe ko kichawa kana tuk ewe hanyani arimantiu kut ni taskani kampe ya kaya tiwini kampe.
Tras retraso en llegada de las Sputnik V, Arce reitera que es complicado conseguir vacunas. Las 200.000 segundas dosis de las vacunas rusas que todavía no llegaron al país deberían haberse empezado a aplicar desde este 23 de julio. Se extiende el horario de circulación hasta la medianoche desde hoy lunes en Santa Cruz de la Sierra. La medida también aplica para el resto de municipios de la región metropolitana. Los alcaldes acordaron respaldar las medidas asumidas por el alcalde de Warnes tras reunión de autoridades. Aprenden al general Pablo Guerra, ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. La policía aprendió el pasado viernes al ex jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra Camacho, acusado por los hechos en Sencata, en la ciudad del Alto. El procurador considera que las víctimas lo último que quieren es la reparación económica. En pasadas horas se confirmó que a partir de la entrega del informe sobre los hechos de Sencata en 2019, el gobierno boliviano tendrá 10 días hábiles para revisar y recién se tendrá un documento oficial a publicar el próximo 5 de agosto. En menos de 3 meses, el órgano electoral plurinacional fue blanco de 5 arremetidas. La embestida llegó desde el Ejecutivo y el Legislativo advierten que su independencia está en riesgo. El movimiento al socialismo niega el afán de descabezarlo. Maestros de base administrarán elecciones del Magisterio Urbano. Con miras a la elección de sus nuevos ejecutivos, el Magisterio Urbano de Oruro formó un comité electoral con 5 maestros de base. A diferencia de otras gestiones, ya no se acudió a la Central Obrera Departamental. Hallan sin vida a chapista con múltiples heridas en el cuerpo. Max Gutiérrez Siles, de 38 años, fue encontrado sin vida en su domicilio con varias puñaladas. En la puerta de ingreso a la vivienda, como en varias partes de la casa, se halló varios grafitis con el nombre "La sangre de Cristo tiene poder". Los vecinos indicaron que el hombre se dedicó el último tiempo a leer frecuentemente su Biblia, aunque también ingería bebidas alcohólicas con algunas personas. Internet Tigo Uxana Yanap Tapampi, Ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankiri Nakana Yanap Tapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.